8 de la mañana con 1 minuto, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero 24 horas en la comunidad. Así amanece Guayaquil. A esta hora hay 21 grados centígrados con el cielo completamente nublado. Tenemos una perspectiva de la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de Guayaquil. Sí, un tráfico un poquito complicado precisamente en el sector del contraflujo. Hay que decir que esto ya lleva más de un mes desde su implementación. Y la verdad es que la situación es muy distinta a la que nosotros monitoreábamos el primer día. Hay que decirlo. Hay complicaciones para transitar, pero se podría decir que de forma lenta fluye el tránsito a esta hora cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, estamos nublados con 21 grados centígrados. A esta hora, Guayaquil amanece así. Y también, amigos, más adelante muchísima atención, pues ya se prepara la mesa técnica de salud del municipio de Guayaquil. Hoy hay un nuevo informe epidemiológico y estas imágenes son captadas en vivo minutos antes de que ya se llame a la prensa, a los medios de comunicación y se dé el anuncio. Importante estar pendientes porque aquí se harán recomendaciones en caso de sentir síntomas de COVID-19. En minutos, el contacto será con nuestra compañera Valery Villalba para actualizar la información de la mesa del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal a propósito de un preocupante repunte de casos a nivel nacional. Gran expectativa, Carlos, porque la semana pasada, a finales de la semana pasada, lo que decíamos es que en la ciudad capital, en Quito, esa tendencia iba a la baja. En cambio, en la ciudad de Guayaquil, la tendencia iba hacia arriba, aumentando. ¿Cuántos de nosotros no tiene algún familiar o algún amigo que en este momento está con COVID-19? Y eso también podría ser nuestra forma de medir la situación, cómo estamos en la ciudad de Guayaquil. Pero la expectativa, Valery Villalba está ahí. Sigue siendo una suerte de aliciente que no suben las hospitalizaciones ni los decesos, pero los casos de COVID-19 se han disparado en los últimos días, sobre todo aquí en Guayaquil, lo que nos invita a seguir utilizando la mascarilla. Y vacunarnos, a vacunarnos. Más adelante con Valery, 8 de la mañana con 3 minutos. Amigos, si no, las noticias del día de ayer que realmente nos hacen despertar sobre esta realidad que nos sigue acompañando. Violencia. 13 presos fueron asesinados entre mutilados y decapitados este lunes en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas tras reportarse un enfrentamiento entre bandas que operan dentro de la cárcel. Además, 2 reos resultaron heridos durante los incidentes. Aquí empezamos. Una nueva alerta saltó en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo aproximadamente a la 1 de la tarde de este lunes 18 de julio. El hecho se habría suscitado tras intentar asesinar a un líder de banda, el cual era de nacionalidad venezolana. La incertidumbre se vivió a flor de piel en los exteriores del centro de privación de libertad, puesto que familiares escucharon claramente detonaciones que provenían de los pabellones. Estaba en la videollamada, cuando tomó la puerta y se le metieron. Estos disturbios carcelarios dejan como resultado 13 privados de la libertad muertos y 2 heridos. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, manifestó que dentro de la cifra de fallecidos se encontraría alias Goyo, quien habría sido líder de una nueva banda. Se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima. Carrillo afirmó que el Centro de Privación de Libertad Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas estaría ubicado de forma prioritaria para el censo carcelario, que se realizará a nivel nacional. Además, destinarán recursos para fortalecer la infraestructura de la cárcel. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Esa es nuestra realidad. Los problemas siguen ahí, tal como al inicio de este año, tal como el año pasado, y la realidad nos vuelve a estallar en la cara. Los problemas no se han solucionado en las cárceles del país. Y recuerdo, Carlos, haciendo memoria, una particularidad en esa cárcel. Recuerdo que hasta allí fueron trasladados algunos reos, muchos reos de distintas cárceles del país
luego de acogerse a habeas corpus beneficiados por jueces. Y también recuerdo que los directores de esa cárcel enviaron comunicados diciendo hay una sobrepoblación y ya no queremos que se trasladen más reos, por favor. Que tenemos que también ver esas otras causas que hay detrás de todo esto, ¿no? Entender realmente por qué se dan los problemas y es lamentable que esa siga siendo nuestra realidad. 8 de la mañana con 6 minutos y más violencia esta vez en Guayaquil. Sí, le contamos que un hombre fue asesinado esta mañana en el Guasmo Sur. Hay una particularidad en este caso. Vamos directamente con Paul Tutibén, él está en el lugar y nos cuenta más. Paul, por favor, ¿de quién se trata? Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Sí, lamentable suceso se registró hace poco acá en el Guasmo Sur, en la cooperativa Unión de Bananeros. Como se lo puede ver en las imágenes, el hombre de 54 años de edad se encontraba en su camioneta color gris. Llegó a este punto para comprar el desayuno en una panadería. Se le acercan dos hombres en una motocicleta y le propinan al menos 7 tiros. Lamentablemente, el hombre falleció a los pocos minutos. Luego los criminales escaparon en la misma moto que llegaron. Vamos a conversar rápidamente con el oficial que está al mando sobre el suceso. Se reportó una nueva muerte violenta. Fue identificada la persona. ¿Qué se sabe al respecto? Buenos días. Sí, el ciudadano es de sexo masculino, 54 años de edad. El ciudadano trabaja para una empresa privada de aquí de Guayaquil como guardia de seguridad. De igual forma, el vehículo en el que se traslada el ciudadano es de la empresa. Fue ingresado como indicio al encontrarse en la escena del hecho. Lo que se tiene conocimiento es una muerte selectiva, no es una muerte delictual, debido a que el ciudadano inmediatamente sale de la casa. Aparentemente ya es seguido por estos dos ciudadanos en la motocicleta. Y a lo que llega aquí a la panadería, el ciudadano abre la puerta del vehículo y inmediatamente proceden a las detonaciones en contra de su cuerpo, causando lamentablemente su muerte. Era militar, tengo entendido, según la familia. Según la familia o lo que indicó la gente del sector, era militar en servicio pasivo y por eso se dedicaba a las labores de guardia de seguridad. En este caso se descarta el robo. Los sicarios llegaron, según los videos, llegaron y le propinaron los disparos. ¿Cuántos tiros le propinaron? Hicimos criminalística, hizo el levantamiento de 7 indicios balísticos, 7 vainas percutidas calibre 38 y es una muerte selectiva, ya que los ciudadanos producen los disparos y inmediatamente se van. Ok, ¿su nombre, caballero? Capitán Jackson Maldonado, Universo de la Playita del Guasmo. Gracias, capitán. De lo que se conoce ya a esta hora, como lo pueden ver en las imágenes, el cadáver fue trasladado a la morgue de la Policía Nacional, como también la camioneta en la que se movilizaba, en la que llegó el hombre de 54 años de edad. De lo que se sabe, era custodio de una reconocida empresaria guayaquileña. Es la información que incluso ha otorgado los deudos acá en el punto. Quienes pidieron de respeto no se pronunciaron a los medios de comunicación y es entendible por el dolor que están atravesando. Es la información a esta hora desde la cooperativa Unión de Bananeros. Esto le pertenece al Guasmo Sur, sur del puerto principal. Una nueva muerte violenta se registra en el puerto principal. En estudios hay más. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Paul Tutibén. Aquí nuevamente se cae esa justificación que muchas veces da la Policía Nacional, es decir, un ajuste de cuentas. Aquí vemos que es un perfil distinto, al menos al que hemos estado acostumbrados durante los últimos sucesos. Es una persona que se encarga de dar seguridad a familiares de una empresaria. ¿Qué hay detrás, no? Es importante descubrir los móviles para entender cuál es la motivación y para entender si nos estamos anticipando a algo que podría venir después, ¿no? Hay que entenderlo todo. Ojalá que la policía comience a hilar y que también la fiscalía y los jueces ayuden a descubrir qué está pasando aquí. Que se investigue y que se esclarezca. 8 de la mañana con 10 minutos y un adolescente fue aislado por la Policía Nacional al estar vinculado en la muerte de 2 niños en la cooperativa San Francisco. El hecho que nosotros comentábamos ayer, aparentemente el joven sería uno de los sospechosos. A él se le habría dado instrucción fiscal y también se le determinó arresto domiciliario por ser menor de edad. Según las investigaciones, el adolescente aislado se habría confundido de vivienda. Mire usted. Ellos buscaban a un individuo que no quería pertenecer a la banda conocida como Los Pitufos, que opera en el distrito Pascuales. Ahora la policía busca a otro de sus cómplices, pero también hay que entender todo lo que nos está dando a entender esta noticia. Tremendo. Estamos hablando que se equivoca, pero no solo eso, sino que ya aquí hay una
está asumiendo que se está capturando a jovencitos y el que no quiere, pues va a morir. Eso prácticamente es lo que se está diciendo, porque aquí la intención era asesinar al joven que no había querido formar parte de esta organización delictiva. Una vez más, o sea, que estos casos no se queden simplemente en la cotidianidad que contamos, sino también que se vaya un poco más allá y que se sepa, bueno, cuál era el joven al que en este momento su vida está corriendo peligro, simplemente porque no quiere ser parte de una organización delictiva, Carlos. Sí, no nos podemos quedar en la coyuntura. Este tipo de casos refleja lo mal que estamos y lo avanzados que están los tentáculos del crimen organizado. Que hoy el reclutamiento no solamente es forzoso, sino que se paga con la vida. Y cuando hay una mínima equivocación, que es lo que se presume en este caso, pagan otros inocentes, en este caso menores de edad. Sí, ¿cuántos años tendrá este jovencito al que lo quieren meter? ¿O cuántos años tendrá el que está aquí? ¿16? Yo no le pongo más de eso, ¿no? 16 años, efectivamente me está confirmando la productora. 16 años tiene este jovencito. La otra persona a la que se tiene que capturar, ¿cuántos tendrá? ¿15? ¿16? ¿En serio vamos a condenar a personas de 15 a 16 años a cualquier cosa? Luego, ¿qué va a venir? Que comienzan a reclutar, porque ya lo están haciendo, a niños de 12 años, a niños de 11 años, a niños de 10 años. Entreguémosles pues las generaciones nomás. O sea, si realmente la lógica es que estos niños no tienen cómo recuperarse, o al menos no salvar a los que aún están tratando de ser capturados por estas organizaciones y todavía no pueden. Ojalá que la policía, la DINAPEN sobre todo, vaya un poco más allá y se sepa cuál es el paradero de ese otro menor de edad, porque seguro vive al lado de la familia a la que fue baleada y que en este momento tiene 2 niños lastimosamente asesinados. Es impresionante y realmente preocupa mucho que hoy estemos hablando de reclutadores y asesinos, todos adolescentes. Sí. 8 de la mañana con 13 minutos y en lo que va del año cerca de 40 menores de edad han sido asesinados en medio de la violencia que se vive en Guayaquil. Esa es la dura cifra. Eran adolescentes que pertenecían a bandas delictivas, pero no solo eso, eran niños menores de 12 años que murieron también a recibir balas perdidas. Los ataques hacia los niños no se detienen en Guayaquil. El último suceso se registró la madrugada de este lunes en la cooperativa Cristal del Guasmo Sur. Un sujeto ingresó un arma por la ventana de una casa y disparó por más de 10 veces con la intención de matar a un hombre. 2 balas le cayeron a una bebé de 6 meses cuando dormía en su cuna. La criatura se encuentra internada en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Su estado es crítico. Tiene 2 disparos en la altura entre el tórax. Niños víctimas colaterales de la violencia es lo que ocurre a diario en el puerto principal. Por ejemplo, en la cooperativa San Francisco, la noche del sábado, sujetos balearon esta casa, matando a 2 hermanitos, un niño de 10 y una niña de 6. Hay otra pequeña de 6 años que resultó herida. Además del padre de los niños que ahora se conoce, le cayó una bala. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, se han equivocado de domicilio. Algo similar ocurrió la semana pasada en la cooperativa 5 de agosto del Guasmo Sur. 5 individuos llegaron en una camioneta y en una tricimoto dispararon sin dirección. 2 balas perdidas le cayeron a un niño de 11 años y murió horas después en el hospital. Han venido unos pandilleros disparando y como el bebé se asustó salió corriendo y le dieron 2 tiros. El jefe encargado de la INACE da detalles del balance actualizado de menores fallecidos en medio de la violencia desmedida que se vive en Guayaquil. Lo que tenemos es alrededor de 39 menores de 17 años que han sido involucrados en el tema de muertes violentas, ¿no? Los cerca de 40 menores muertos en lo que va del año en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, 27 eran adolescentes y cerca de 15 niños menores de 12 años. Los adolescentes serían el 80% y estaban involucrados en bandas narcodelictivas. Las autoridades recalcan que están trabajando para fortalecer los operativos y que las cifras no aumenten. Paul Tutiva en 24 horas. Este tema realmente alguien tiene que hacer algo, ¿no? Porque estamos hablando de... O decir algo. Pero es que nadie dice nada. Ese es el problema. Nuestras autoridades, nuestra clase política, hoy discuten sobre otras cosas y no se los escucha hablar con la indignación con la que en la calle el ciudadano común dice: están matando a nuestros niños, están matando a nuestros jóvenes, van cerca de 40 y no vamos ni siquiera a la mitad del año. Alguien que diga algo. Completamente de acuerdo, Carlos, completamente de acuerdo. Nosotros no escuchamos realmente a autoridades decir qué está pasando con los menores de edad. Simplemente lo único que se está diciendo es: tenían antecedentes penales.
estuvo recluido antes. Yo no quiero hacer diferencia entre los jóvenes que fueron asesinados porque tenían antecedentes penales y aquellos que son niños pequeños que fueron asesinados mientras dormían en su casa. ¿Por qué no quiero hacer diferencia? Porque ya estamos viendo cómo son captados por estas organizaciones. Ellos son víctimas, tienen solo 14, 15, 16 años. Lo invito nuevamente a mirar a su alrededor algún sobrinito, a su hijo de esa edad. ¿Tienen realmente una noción para entender lo que está pasando? O sea, ellos son amenazados y sometidos por organizaciones criminales. Entonces también alguien tiene que decir algo. ¿Dónde está el MIES? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está alguien que diga algo frente a lo que está pasando con nuestros menores de edad? Yo tampoco lo escucho, Carlos, y yo quería ser un poco más, no sé, proactiva y decir que hagan algo, pero es verdad, ni siquiera se los escucha decir algo. O sea, es como que esta situación simplemente está invisible y no existe en la ciudad de Guayaquil, pero sí existe y tiene cifras. 40 niños. Podemos ponerles nombres nosotros a esos niños si queremos en una próxima entrega también, saber quiénes eran. Esos niños, una niña de 6 meses en este momento está en un hospital tratando de sobrevivir. No es justo crítico realmente lo que está pasando. Sí, seguimos avanzando. Para el 15 de agosto fue reagendada la audiencia de revisión de medidas cautelares en favor de Leandro Norero, detenido y procesado por lavado de activos. Hoy continuará la toma de testimonios precisamente anticipados. La diligencia en la que compareció un hombre que se hizo pasar por un estadounidense, quien figura como titular de los bienes de Norero. Veamos. La mañana de este martes se reanudará vía telemática la audiencia de recepción de testimonios anticipados del caso Norero. Esta vez quien deberá comparecer es Joana Zambrano Tigua, pariente de Leandro Norero Tigua, alias El Patrón. Ambos están detenidos y son procesados por lavado de activos, presuntamente producto del narcotráfico. La última versión que se tomó fue la de Glenn Leroy Bajema, un adulto mayor oriundo de Texas, Estados Unidos, quien resultó ser un impostor. Glenn Leroy Bajema es quien figura como titular de los bienes del patrón. En su declaración, de hecho, explicó cómo compró un departamento y una casa de $400,000 ubicada en Ceibos, norte de Guayaquil, donde vivió Norero antes de cambiarse a San Borondón, y cómo creó la empresa Samson Seafood, propietaria del vehículo que manejaba la esposa de Norero, Lina Romero, antes de su detención. Pero días después de que se llevara a cabo la diligencia, el verdadero Glenn Bajema se presentó en el Consulado de Ecuador de Chicago, donde reside. La Fiscalía General del Estado incluso inició una investigación previa por fraude procesal al considerar que con esto la defensa de Leandro Norero quiso inducir al error a la función judicial para favorecerlo, como ocurrió en Perú, donde tiempo atrás logró que se extinguiera una acción penal en su contra por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, haciéndose pasar por muerto. Y es que de una u otra manera la justicia parece siempre fallar a favor de Norero. Recientemente, de hecho, la jueza Glenda Ortega de la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto una orden de prisión preventiva que pesaba en su contra dentro de otra causa penal por tenencia ilegal de armas. Se mantiene en la cárcel de La Tacunga es porque aún está vigente la orden de prisión por lavado de activos, aunque eso también podría cambiar pronto. La audiencia de revisión de medidas cautelares que solicitó la defensa y que iba a ser hoy fue reagendada para el próximo 15 de agosto en la Unidad Judicial del Albán Borja. En esa diligencia, el patrón Norero buscará salir en libertad. Hasta ahora, la justicia ecuatoriana, representada en esta causa penal por el juez Ronald Guerrero Cruz, ya le ha devuelto algunos de los bienes que le fueron incautados a Norero: un vehículo marca Toyota y un automotor tipo ambulancia marca Mercedes-Benz. El juez Ronald Guerrero Cruz es el mismo que en mayo del año anterior sobreseyó a Dalo Bucaram Pule y a su esposa Gabriela Pazmiño en un juicio por presunta delincuencia organizada para acceder a convenios de pago irregulares en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En 2005 fue destituido por falta disciplinaria grave. El Consejo de la Judicatura pidió su separación definitiva por una serie de quejas presentadas por sus actuaciones. Luisa María Heredia, 24 horas. Tal y como lo decíamos ayer, hay que estar muy pendientes de este caso, porque como ha ocurrido en otros, los procesados, con el pasar de los días, van, como tú decías ayer, tumbando cada uno de los muros que les impide salir de la cárcel. Y cuando usted menos se lo espera, están afuera. Sí, cuando hay un feriado,
Bueno, es viernes por la tarde, porque generalmente así es cuando ocurre, ¿no? Siempre nos sorprenden cuando están las personas en otro momento. Pero nosotros no, ya está claramente demostrado que Luisa María Heredia está muy pendiente de este caso y nosotros también como medios de comunicación, porque entendemos cómo funciona. De a poco se van abriendo las puertas. Y aquí ya hubo una intención de engañar al sistema judicial. Un sistema judicial que realmente se deja engañar fácil. Y estoy generalizando, sí, pero estoy generalizando porque existen antecedentes. Aquí esta persona, lo ha dicho la Policía Nacional, ni siquiera lo ha dicho la Policía Nacional, hemos visto, tiene lingotes de oro, es decir, dinero de sobra tiene. O sea, aquí el señor tiene poder económico que lamentablemente a veces abre candados de la prisión de nuestro país, y así funciona el tema. Y ya hemos visto cómo en algunos procesos ya se le devolvieron los bienes, ya se le devolvió la casa, falta que se le devuelvan los lingotes de oro nada más y que salga de prisión. Ya en un proceso le abrieron la puerta, aún falta el otro, y hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en este caso, como insisto, ¿no? Nosotros como medio de comunicación vamos a estar bastante pendientes de lo que ocurra aquí. Bueno, si jurídicamente el señor va a poder sortear lo que en su momento dijo la policía y la fiscalía, nosotros simplemente se lo mostramos. Esto es lo que está ocurriendo. Usted en casa saca sus conclusiones. No podemos ir más allá nosotros. Le contamos que el municipio de Guayaquil emitió ya una ordenanza en la que se informa que los motociclistas deben portar cascos homologados y además el número de placa en la parte posterior de este casco. Vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana con nuestra compañera Vanessa Robles, quien nos cuenta más. Vanessa, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Recuerda usted que la ANT hace un mes emitió una disposición que a nivel nacional no pueden circular dos personas en una moto y que los municipios deben acatar esta medida acorde a la realidad de sus localidades, aquellos sobre todo que tienen la competencia en materia de tránsito. Bueno, acá en Guayaquil, recordemos que ya hay una ordenanza que rige que dos personas no pueden circular en una moto desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Todo para contrarrestar los índices delictivos. Tenemos un reportaje al respecto. La disposición de que solo una persona pueda circular en moto ya está vigente en Ecuador, según el reglamento emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, pero la ANT recordó que los alcaldes pueden tomar decisiones complementarias en su territorio. Cabe señalar que en el puerto principal hace más de 2 años existe una ordenanza que prohíbe a 2 hombres que circulen en una moto desde las 7 de la noche a 5 de la mañana. Esta ordenanza fue debatida en sesión del Consejo Municipal para adaptarla a la resolución de la ANT. En la lucha contra la delincuencia nos da para lograr la reducción de los niveles de inseguridad, exige la adopción de medidas urgentes, eficaces y permanentes. Con 14 votos, los concejales del municipio de Guayaquil aprobaron este miércoles la ordenanza sustitutiva que cualifica el control de las motos que circulan en la ciudad. La ordenanza aprobada en segundo debate tiene 5 artículos, una disposición general y 2 transitorias. Esta ordenanza sustitutiva que a partir de la publicación en la Gaceta Municipal hay 20 días de plazo para elaborar el instructivo, ¿verdad? Un instructivo técnico que va a elaborar el equipo de ATM. Una de las principales incorporaciones es que los motociclistas y sus acompañantes deberán portar cascos homologados certificados. Además, estos deberán contar con la identificación de la placa de la moto, según consta en el artículo 5. Las características que van a usar son adhesivos en los cascos. Todos los ocupantes de vehículos motorizados. Este es el adhesivo que deberá tener un tamaño de 20 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Las características deberán ser con la tipografía Arial, color negro y tamaño 110 puntos. El fondo del adhesivo deberá ser color blanco reflectivo con un marco de color negro. Se conoce que durante 30 días la ATM socializará con los conductores y cada motociclista deberá hacer el sticker con los parámetros expuestos por la autoridad. Se aterriza mucho más a la realidad, a esa necesidad que tienen las calles de Guayaquil para poder controlar de mejor manera la circulación irregular de 2 personas en moto, lo cual es usado por casos de sicariato, ¿no? Por el incumplimiento de la ordenanza nueva, el propietario de la moto será sancionado con una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $42.50, y con la retención de la moto por 3 días. Paul Tutiven, 24 horas.
De la misma forma, según la ATM, al menos 30 motos son retenidas de manera diaria por transgredir la ordenanza actualmente vigente. Ahora tienen 30 días para homologar sus cascos, es decir, la placa que usted visualiza aquí debe verse en la parte posterior del casco, ya no la marca, sino el número de placa para poder identificarlo. Esto para contrarrestar los índices delictivos y como lo dijo la alcaldesa en su momento, operativos de control sí, con ATM y también con personal de la policía, porque reiteramos, si el 60% de los delitos que ocurren en Guayaquil se dan precisamente a bordo de motocicletas, la idea es eso, pues hacer un muro de protección y de una u otra forma blindar y buscar la forma de no darle las facilidades a los delincuentes para que sigan operando en la urbe. Esa es la información a esta hora de la mañana y ustedes siguen con más. Buenos días. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Ojalá que se controle, pero que a la par no se olvide de otras cosas, como el control de placas en los automóviles, de vidrios polarizados. Mucho ojo. La semana pasada contábamos sobre un vehículo que se movilizaba con 6 personas dentro, con armas largas y armas cortas, que cometieron un asesinato en el sur de Guayaquil. Circulan por las calles y nadie los detiene. Lo mismo pasa con los vehículos sin placa. 8 de la mañana con 30 minutos. Dayana Monroy tiene más información. Sí, amigos, lo teníamos pendiente, precisamente ir hacia la Mesa Técnica de Salud, pues ya se dio a conocer los detalles sobre la incidencia de contagios de COVID-19 en Guayaquil. Vamos a preguntarle directamente a Valery Villalba, que ha estado pendiente de las declaraciones sobre si hay noticias positivas o negativas. Valery, ¿cambia en algo las medidas al momento? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Dayana, Carlos, también en estudios, amigos televidentes? Hace poquísimos segundos nada más finalizó la rueda de prensa por parte de las autoridades de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. Y con respecto a tu pregunta, déjame decirte que no hay buenas noticias porque la tendencia sigue siendo la misma. Hay una clara tendencia a la alza de los números de casos de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, con una incidencia, pongan atención, de por lo menos el 34-35%. Y también indicaron que incluso en laboratorios privados esta positividad estaría incluso por el 50%, es decir, que una de cada dos personas que se hacen una prueba COVID termina siendo positiva. En cuanto a los casos específicamente, si comparamos la semana 28 en la que nos encontramos actualmente y la semana 24, es decir, hace un mes atrás, en la semana 24 habían semanalmente 600 casos. Al día de hoy, en esta nueva semana, hay 2.100 casos semanales, eso sin contar el subregistro. ¿Qué quiere decir eso? Son todas aquellas personas que seguramente portan la enfermedad pero que no han acudido a hacerse una prueba confirmatoria. Tenemos a continuación unas declaraciones del doctor Carlos Farajat, justamente mencionando lo que yo les estoy indicando, este aumento de casos en la ciudad de Guayaquil en estas últimas semanas. Adelante. Que estamos con un incremento sustancial en el número de casos. La tendencia del alza persiste, se inició hace muchas semanas atrás, pero se ha potenciado en las 4 últimas semanas. Y esto a diferencia de la información oficial que nosotros hemos escuchado, donde se dice que inclusive está disminuyendo. No es así. La tasa de positividad, que es una de las tasas o los indicadores que se ha utilizado en los últimos tiempos para medir esta situación, manifestando que lo ideal sería obtenerla por debajo del 5. Aquí en Guayaquil está alrededor del 35-40%, existiendo laboratorios que la mantienen mucho más elevada. No tenemos pacientes hospitalizados graves, sí, es verdad. Han habido pacientes hospitalizados que han tenido un curso favorable, 2-3 días, máximo 5, y luego regresan a su casa. Afortunadamente estos pacientes sí han estado vacunados, lo que demuestra la bondad de las vacunas, así que esa es una estrategia sumamente importante. Bien, ahí lo escuchaban justamente el doctor Carlos Farajat, en donde ratificaba lo que les estaba mencionando, esta clara tendencia a la alza en el número de casos. Y sí, favorablemente las cifras de hospitalizaciones y de personas en UCI y mortalidad está bastante bajo. Mortalidad ha habido 0 en esta última semana y en UCI apenas ha habido unos cuantos. Entonces, pero no hay que confiarse, teniendo en cuenta de que todo esto se da, o esta curva de contagio hacia arriba, se da porque efectivamente la ciudadanía tiene una falsa percepción de seguridad o de relajamiento. Entonces lo que hacen es no utilizar la mascarilla. Ustedes han de recordar los reportajes que hemos mostrado de personas que ingresan a lugares cerrados sin portar
este elemento indispensable, lo cual aumenta efectivamente el riesgo de contagio. Ahora bien, estamos previos a lo que serán estas fiestas julianas, este feriado por la Fundación de Guayaquil. Lo que piden las autoridades del COE cantonal es la responsabilidad, inclusive en espacios abiertos, por ejemplo el malecón Simón Bolívar. Si usted lo ve lleno de gente, a utilizar la mascarilla para evitar y minimizar ese riesgo. Así que se quieren realizar eventos, esperemos que la gente pueda disfrutar, por supuesto, pero hacerlo con responsabilidad, porque actualmente las cifras continúan a la alza. Así que es lo que puedo mencionarte, Dayana y Carlos, a esta hora de la mañana desde los bajos del municipio de Guayaquil, donde hace pocos momentos finalizó efectivamente la rueda de prensa por parte de las autoridades del COE cantonal, hablando de esta actualización en las cifras del COVID-19 en la ciudad. Así que adelante, ustedes siguen más en estudios. Buen día. Muchísimas gracias, Valerie. Muy buenos días. Sí, nos quedamos con la recomendación un poco ahí retada de Valerie Villalba, recordándonos de forma bastante firme que nos pongamos la mascarilla. Yo creo que nos hemos relajado mucho porque el contexto ha ayudado a que nos relajemos. Y porque ¿no? Los mensajes que se han emitido invitaban a eso. Definitivamente sí. Quitarse la mascarilla, se retomaron los aforos regulares y demás. Sí, se quitaron las mascarillas en algunos espacios, es cierto, Carlos, pero ya estamos viendo también estos otros índices y ya nos advirtieron. No diga usted, ay, las autoridades no saben qué hacer, un día toman una decisión y otro día otra. No, los científicos nos advirtieron que esto iba a ser así, que iban a haber picos, que iban a haber curvas, que nos íbamos a relajar, que luego nuevamente nos debíamos poner más conscientes con la mascarilla. Entonces debemos entender que en este momento Guayaquil sigue subiendo. No hay personas hospitalizadas de forma grave, pero sí hay personas no vacunadas a quienes indirectamente pues también tenemos que ayudar y proteger, ¿no? Tendrán sus decisiones y sabrán por qué no se habrán vacunado, pero bueno, al menos a lo que nos corresponde a los otros que sí creemos en esta enfermedad es portar la mascarilla y vacunarnos. Mascarilla y vacunación también, ese debe ser el mensaje, ¿no? Ahora, y distancia. Y mucha prudencia, 8 de la mañana con 35 minutos y el Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el arribo de viajeros al país. Tanto el carnet de vacunación como el resultado negativo de una prueba PCR o de antígeno son documentos válidos hoy por hoy. Vamos con Luisa María Heredia, ella informa. Desde las 0 horas de este lunes 18 de julio que Ecuador rige nuevos lineamientos para los viajeros que vía aérea deseen ingresar al país. Y esto incluye obviamente a las Islas Galápagos. A través de este comunicado, el Ministerio de Turismo precisó que todos los viajeros mayores de 3 años deberán presentar uno de los 2 requisitos que se detallan: certificado de vacunación con código QR o carnet de vacunación contra el COVID-19, válido con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema, o el resultado negativo de una prueba cualitativa PCR o de antígeno realizada hasta 72 horas previo al embarque con destino a Ecuador. Este cambio en los lineamientos de ingreso a territorio nacional se dan luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional solicitara el viernes pasado al Ministerio de Salud Pública la homologación de los requisitos de ingreso para brindar mayores facilidades en el arribo de los turistas al país. Cabe recordar que continúa vigente la disposición de presentar la declaración de salud del viajero, que es un documento digital que deben llenar todos los pasajeros de un avión y enseñarlo antes del embarque. El formulario está colgado en la página web del MSP. Esto lo puede encontrar fácilmente digitando en el navegador de su predilección la dirección declaracionsalud-viajero.msp.gov.es. Además, las personas que deseen ingresar a las Islas Galápagos deben solicitar también una tarjeta de control de tránsito al Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, que es otro importante documento de fácil acceso. Nos vamos inmediatamente a temas de la ciudadanía, y es que el paso peatonal que une 2 centros de estudios con la Avenida de las Américas tiene las luminarias dañadas, y esto obviamente se presta para varios delitos. Nuestro compañero Alex Vargas se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Alex, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. La fuerza informativa acá en el paso peatonal que une la Luis Cordero Crespo, por supuesto para todas aquellas personas estudiantes de la Universidad Laica como la Aguirre Abad, y transitan o utilizan esta estructura para dirigirse hasta la Avenida de las Américas, el cuartel Modelo y la parada de la Metrovía. Esto es terrible, en horas de la noche, por favor. Producción, rueden esas imágenes, esto es oscuro y aquí vamos a conversar con un caballero, mi estimado. Luminarias inservibles, ¿qué ha pasado?
Bueno, aquí ya viene más mes y medio con este problema que tenemos todos, no solamente los comerciantes, tenemos los muchachos que estudian en el Aguirre Abad y los estudiantes de la Laica Vicente Rocafuerte. Esto es una penumbra a partir de las 7 de la noche, no se puede transitar, es un poco de delincuencia debido a que no hay la debida luminaria. Y esto se presta para muchas cosas, venga para acá, mire estos garabatos, estos grafitis, esto prácticamente ya es la pizarra del delincuente que quiere decir, este territorio es mío. Y acá, por supuesto, donde está el monumento a Franklin Verduga Loor. ¿Y en qué he terminado? Si mi estimado Joe, véngase para acá y enfóqueme esta problemática, véngase para acá, mire. Y ahí están durmiendo gente que, por supuesto, si está viendo a quién atacar, les roba. Bueno, debido a que la oscuridad se presta para todo esto, el parque se ha convertido en un refugio de personas que no tienen dónde pernotar, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchas veces no sabemos quiénes son los que pernotan, quiénes son los que habitan en estas inmediaciones de este parque. Y ahí son las víctimas de la delincuencia muchas veces, que ha habido robos, ha habido incluso... Oye, y robos que se den frente al cuartel Modelo. Es lo peor, aquí ya han habido robos, los estudiantes de la Laica han sido víctimas de robos porque salen a oscuras prácticamente, tienen que salir en grupo. Ningún estudiante puede transitar libremente solo por este paso peatonal porque es víctima muchas veces de robo o acoso, muchas veces las chicas de la propia Laica, que ellos salen a las 9:30 de la noche. Ok, muchísimas gracias. Mes y medio esta problemática, están las luminarias, no se las han robado. Un problema de un cortocircuito. Por favor, entonces el llamado a CENEL como también al municipio de Guayaquil para la respectiva reparación y asimismo el mantenimiento en vista de que esto ha terminado siendo pizarra de los delincuentes donde están poniendo ya su marca y de esta manera ganar territorio donde ponen en riesgo la vida de los estudiantes, tanto de la Universidad Laica como también de la Aguirre Abad y por supuesto para muchos ciudadanos que se dirigen a poner la respectiva denuncia en la unidad judicial de flagrancia del cuartel Modelo. Compañeros, a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Alex, por ese recorrido diario que realizas a nivel nacional. Gracias a las personas que nos escriben a nuestros números que están precisamente en pantalla y que nos dicen esto está pasando. Eso necesitamos nosotros, ¿no? Que ustedes sean nuestros ojos, nosotros vamos inmediatamente y somos esa parte operativa y estamos pendientes de sus problemas. Hacen falta luminarias. Yo creo que no es difícil notarlo para las personas que vivimos en Guayaquil, que la ciudad está a oscuras. Sí. Y alguien tiene que responder, municipio o ya sea CENEL. En la mayor cantidad de los casos es CENEL. Espacios públicos abandonados o sin iluminación son foco de actos delictivos. Y está comprobado por diferentes estudios. Sí, está comprobado. Por si acaso, no es una idea disparatada. 8 de la mañana con 43 minutos. Le contamos ahora que decenas de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional reclaman la devolución de sus depósitos. En busca de respuestas, este lunes protagonizaron altercados en las oficinas de la entidad financiera en Guayaquil. Veamos. ¡Devuelve la plata de la copada! ¡Devuelve! Decenas de ciudadanos se tomaron las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional en el sur de Guayaquil. Ocurrió la tarde de este lunes. Pedían ser escuchados por el gerente de esa entidad financiera, quien no tuvo otra opción que atenderlos. Imposible poder atenderlos de la manera que lo estamos haciendo en estos momentos. Pero la situación era cada vez más tensa y el gerente de la entidad tuvo que salir escoltado por la Policía Nacional. A la par, los trabajadores del lugar dejaron abandonados sus puestos. Y es que dicen no haber tenido otra opción que tomarse la entidad por la fuerza para ser escuchados, pues presumen que algo no anda bien. Durante meses, María José ha querido retirar los ahorros que mantiene con su esposo en esta entidad y con ellos pagar los costos de su parto. Pero ya casi le toca alumbrar y no ha podido retirar su dinero. ¿Cuándo le tocará luz? En 2 días. ¿En 2 días? Sí. ¿Cómo va a ser si no responden? Que Diosito me ayude. No es el único caso. Ya tenemos aquí personas más de 1 año que hemos ingresado a la solicitud para retiro y nos vienen dando larga. Que véngase el otro mes, que véngase después y así no tienen a la larga. Julio César Avilés hizo un préstamo en esta cooperativa, lo canceló, pero en el sistema financiero aún aparece como deudor, lo que le imposibilita hacer otras operaciones en otras entidades. Le informamos que registra crédito vencido. Su crédito ya está pagado. Y mi crédito ya está pagado. ¿Cómo se entiende eso entonces? Entonces no se entiende. Vía telefónica nos contactamos con el gerente de la cooperativa, quien dijo volvería para atender los reclamos. 1 horita, 1 hora y media estaría por ahí con los empleados para que los puedan atender. Por más de 1 hora, al igual que los cuentaahorristas, esperamos aquí a que regrese el gerente de esta cooperativa para conocer su pronunciamiento sobre este caso. Sin embargo, después de ese tiempo, no regresó.
Horas después pidió que la entrevista sea por videollamada este martes por la tarde. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Armada Nacional es una entidad de derecho privado ajena a la institución naval. Como principales clientes, uniformados en servicio activo o pasivo y sus familias. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Importante que haya una respuesta ante ese llamado que están haciendo los ciudadanos, ¿no? 8 de la mañana con 46 minutos, amigos, avanzamos. Sí, mejorar el tiempo de respuesta y contención ante los posibles casos de suicidio, un tema muy delicado, es la finalidad de las entidades de socorro que mediante simulacros alinean protocolos. Según la estadística que lleva el área de atención psicológica de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, en 2021 se consumaron 42 suicidios y en lo que va del año 34. La depresión, una decepción amorosa, baja autoestima o problemas económicos podrían ser algunas de las causas que motivarían a una persona a creer que no hay otra salida más que quitarse la vida. La vida tiene más significado que el tener un trabajo, que el tener hijos, que el tener profesión. La vida por sí mismo es un valor y hay que revalidar el sentido y el significado de la vida. Y esta realidad no escapa de Guayaquil. La rapidez de acción y la contención son características esenciales en las entidades de socorro. Y justamente para medir esta capacidad de respuesta, se realizaron 2 simulacros que permitió identificar aspectos a mejorar. El tiempo de respuesta para cuando una persona se activa o en promedio a nivel mundial podría decirse 45 minutos. Capacitar a todos los respondedores a los medios de comunicación. Desde el centro de monitoreo aseguran que reciben al menos una llamada diaria con alertas suicidas, sobre todo desde el suroeste y norte de Guayaquil. Los profesionales que atienden estas emergencias han sido capacitados para aplicar protocolos desde que se abre la línea telefónica. Expertos en rescate, psicólogos, bomberos, psicólogos de Cruz Roja, el equipo de mediadores de la Policía Nacional. Según las estadísticas de la corporación, desde que iniciaron con este proceso en 2020, hasta el momento han recibido un promedio de 900 llamadas. Durante el año 2021 se consumaron 42 suicidios, mientras ya son 34 en el transcurso de este 2022. El rango etario es entre 18 años a 30 años, en su mayoría mujeres. La Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y que cada año se quitan la vida al menos 700.000 personas, sin mencionar las tentativas de suicidio que quedan por fuera de las estadísticas. En 3 meses se realizaría otro simulacro de este tipo en el puerto principal para incluir los cambios observados. Vanessa Robles, 24 horas. Siento que no estamos hablando suficiente de esta problemática, que está ahí y que nos estalla en la cara. Nuestros jóvenes se están suicidando. No estamos hablando con la suficiente fuerza del estado de nuestra salud mental. Siguen habiendo muchos tabúes sobre quienes acuden a los psicólogos. Se piensa en algún momento que es un error ir al psicólogo porque yo no estoy loco, yo no voy a ir. No, pero así como usted va al médico a una revisión de rutina, tiene que en su momento acudir al psicólogo, porque hemos pasado episodios tan fuertes, sí. Dayana. Los jóvenes asumen, por ejemplo, el tema del desempleo, las decepciones, la falta de expectativas, que eso golpea psicológicamente. Claro, y si no se atiende a tiempo, ahí están las consecuencias. Normalicemos hablar de algunas cosas. Que no me alcanzó el sueldo y tengo que prestar dinero para coger el bus. Eso deprime a un padre de familia. Que no tengo hoy para darle $1 a mi hijo para que se vaya a la escuela. Eso deprime a un padre de familia y una madre de familia. Es normal y tenemos que hablar de esas complicaciones que tenemos en casa para mirar al otro y decir, no es solo mi casa, otra persona también está así. Probablemente lo que yo estoy sintiendo y esa impotencia que estoy sintiendo porque las cosas económicamente, socialmente no mejoran, también la está sintiendo otro. A veces siento que me ahogo y que me falta el aire. Eso es ansiedad y tenemos que comenzar a identificar uno a uno esas señales que nos está dando nuestro cuerpo y decir,
no estoy tan bien y asumir que no se está bien. No porque usted sea un padre de familia significa que siempre tiene que estar fuerte. No es así. A veces, y todos tenemos nuestros momentos débiles, nuestros momentos de complicaciones, pero allí está el observar a algún familiar, hablar con ese familiar y si es que tenemos cómo, el ir a un psicólogo también. Es importante comenzar a hablar de estas cosas y decir, esta complicación a mí me está afectando. No normalice las cosas, háblelas.